Carmen, ya voy a ampliarla. Pastor, ahí está su diapositiva también. Sí, quiero ampliar mi imagen. A ver, voy a ver. Ahora sí. Bueno, gracias. Buenas tardes otra vez, licenciada Caroline, y a quienes estén ya en este contacto. Voy a presentar lo que es el proyecto de grado que estamos trabajando. El título es el Manual de Discipulado con Principios Bíblicos para el Fortalecimiento de la Intención de Compromiso Matrimonial en Parejas. El caso es la Iglesia de la Tercera Avanzada del Ministerio Pacto en Santa Cruz. En cuanto al primer capítulo respecto a los aspectos generales, tocando el tema de los antecedentes de la investigación, menciono a Sayago, que en su tesis o en su investigación titulada Apatía a la práctica del matrimonio eclesiástico de los jóvenes, que hizo este trabajo en Ecuador, en esta investigación él trata sobre precisamente el debilitamiento del compromiso matrimonial en contextos religiosos, y al mismo tiempo él afirma o habla acerca de la necesidad de crear procesos formativos dentro de la Iglesia. En cuanto al planteamiento del problema, hay una estadística que salió en el 2025 en el periódico El Deber. En el año, ellos mencionan, este periódico menciona que en 2024 registraron aproximadamente 13.000 matrimonios y una cosa de 4.000 divorcios que se dieron en el departamento, y esto muestra un número realmente considerable de parejas que han llegado a este asunto de la separación, un asunto bastante especial. En el árbol de problemas, que es una herramienta que he escogido para poder entender mejor perdón, estoy un poquito mal de la garganta, una disculpa. En el árbol de problemas mencionaba la parte principal, que es el débil compromiso matrimonial en parejas de la Iglesia. Esto prácticamente tiene varias causas. Hay un escaso conocimiento de los principios bíblicos acerca de lo que es el matrimonio. Luego también se ve que no hay un discipulado dirigido específicamente a las parejas. Luego también hay otra causa, que es la insuficiente preparación para los integrantes o interesados en lo que es la vida matrimonial. Y esto pues tiene varios efectos. Causa una inestabilidad en las relaciones de pareja, hace que hay un aumento terrible de conflictos familiares, y a veces lo peor, que pueda llegar a la separación o divorcios o rupturas matrimoniales. La identificación del problema tiene que ver con que en la actualidad muchas parejas establecen relaciones de convivencia o de matrimonio, pero no tienen una comprensión clara de lo que es la vida conyugal. Prácticamente, yo digo, o a veces mencionamos, llegan enamorados pero no preparados, y esta situación precisamente causa mucha inestabilidad familiar. Y la pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto de la aplicación de un manual de discipulado con principios bíblicos para el fortalecimiento de la intención del compromiso matrimonial en las parejas de la Iglesia? Esa es la pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de la aplicación? En cuanto al objetivo general, el propósito es evaluar el efecto de la aplicación de un manual de discipulado con principios bíblicos en el fortalecimiento de la intención de compromiso matrimonial en las parejas de la Iglesia. Los objetivos específicos tienen que ver con identificar el grado de intención de compromiso matrimonial en las parejas de la Iglesia mediante una evaluación, lo que se llama un pretest. Luego también indagar el sustento teórico y bíblico en relación al fortalecimiento del compromiso matrimonial. O sea, es necesario estudiar también ese asunto. Para eso pretendemos diseñar un manual de discipulado basado sí o sí en principios bíblicos, los cuales estén orientados al fortalecimiento del compromiso matrimonial. Y luego del diseño viene esto, que es la aplicación del manual, que se ha diseñado con la participación de parejas de la Iglesia. En cuanto a la justificación teórica,
el estudio que estamos realizando va a aportar fundamentos teóricos sobre el discipulado, precisamente aplicando principios bíblicos para fortalecer el compromiso matrimonial. En la justificación práctica, mediante el diseño y la aplicación del manual de discipulado que estamos procurando con principios bíblicos, se va a poder brindar una orientación adecuada cristianamente para fortalecer el compromiso de las relaciones matrimoniales. Perdón, me están llamando por ahí. Bien, seguimos entonces. En la justificación metodológica se va a utilizar un enfoque cuantitativo con un diseño preexperimental para evaluar el efecto de la intervención, o sea, qué es lo que se va a lograr. En la justificación bíblica hay bastantes pasajes, pero estamos escogiendo Efesios 5, 22 al 33, que en este pasaje destaca la importancia del amor, el respeto, las obligaciones, los deberes de cada uno de los integrantes dentro de lo que es el matrimonio. En la justificación legal, la ley 603 del Código de las Familias promueve precisamente esto, el respeto, la responsabilidad y las estabilidades o la estabilidad en las relaciones familiares. Quiere decir que eso es lo que afirma en la ley 603 del Código de las Familias. Luego tenemos ya en lo que es las delimitaciones. La primera, la temática, en la cual se va a abordar contenidos como el compromiso matrimonial, principios bíblicos del matrimonio, el discipulado cristiano para fortalecer la estabilidad conyugal. La delimitación espacial, el ambiente en el que se va a realizar esto es en la iglesia misma, la tercera avanzada en Santa Cruz. En la delimitación temporal está apuntado al primer semestre del 2026. En cuanto al marco teórico, en el capítulo 2 tocamos varias definiciones y la verdad es un asunto difícil también de memorizar porque son varias definiciones. Por ejemplo, Giddens, en cuanto al matrimonio, él afirma y dice, es la base estructural de la familia que cumple funciones en la organización de la sociedad. Otro principio, o más bien otra definición, la relación conyugal. Gottman habla de esto de esta manera, dice que es el vínculo interpersonal entre los cónyuges dentro de lo que es el matrimonio. Familia es el sistema organizado de relaciones que interactúan, son interdependientes, donde cada miembro de esa familia cumple diferentes roles también. Esto lo afirma Minuchin. Luego estamos con la estabilidad familiar, que es otra definición, y Olson lo dice de esta forma, es la capacidad del núcleo familiar para mantener firme o mantenerse en el tiempo con relaciones funcionales. Eso habla de estabilidad. Luego tenemos otra definición que es el compromiso matrimonial, que tiene que ser un asunto consciente de las personas interesadas en esas relaciones. Eso es lo que dice en otras palabras Stanley. Wheeler habla del discipulado cristiano, que menciona que es el proceso mediante el cual una persona es formada en la fe cristiana. Ese es precisamente el propósito que tenemos con el manual del discipulado. Otra definición, principios bíblicos, que son, según Grudem, son verdades, normas y enseñanzas que se documentan o se basan en la Biblia. Y estas normas, enseñanzas orientan la conducta y también las decisiones. Yendo a lo que es la variable independiente, tiene que ver con el manual precisamente del discipulado con principios bíblicos. Entonces, hablando ya de esta variable independiente, es un conjunto de enseñanzas y actividades basadas en la Biblia para formar a las parejas y fortalecer precisamente el compromiso matrimonial. Esta variable independiente incluye cuatro dimensiones. Una es la enseñanza de principios bíblicos, la otra la formación espiritual, otra el acompañamiento y la orientación pastoral, que es muy importante, y la otra la aplicación práctica del discipulado.
La variable dependiente en este caso es lo que queremos lograr, la intención del compromiso o fortalecer el compromiso matrimonial. Esto tiene que ver con el grado de disposición de la persona, de las personas para asumir y, bueno, mantener durable una relación conyugal. Esto también abarca 4 dimensiones: la intención de permanencia, la actitud hacia el matrimonio, la responsabilidad afectiva y moral, que es muy importante, y luego la proyección de vida en pareja, quiere decir las metas, a dónde están apuntando, en fin. Estamos también luego con la base teórica, la que hemos tomado en cuenta de la teoría del compromiso de Johnson de 1999. Este autor menciona 3 componentes muy importantes que sostienen el matrimonio. Uno de ellos es el compromiso personal, que tiene que ver con el deseo de permanecer en la relación. Tiene que haber un compromiso, un anhelo, un deseo, si se puede decir así. También está el compromiso moral, que es la obligación que está ligada a valores, a principios, a cosas que hacen que se sostenga el matrimonio. Y luego te menciona el compromiso estructural, que tiene que ver con las cosas que evitan que por ejemplo, que haya ruptura o que haya divorcios, que pueden ser, por ejemplo, las finanzas, o que influyen también en algún caso, y también los hijos, o inclusive por el que dirán, la presión social. En la base bíblica hay varios pasajes, como decía hace un rato. Mencionamos Mateo 28, 19 al 20, que precisamente habla de discipular, de enseñar, y eso es lo que realmente tenemos que tocar mucho en este estudio. En Malaquías 2.15 habla del propósito del matrimonio. Génesis 2.24 se menciona el matrimonio como una institución divina, que esto del matrimonio no es un invento de los hombres, es algo creado, fundado, establecido por Dios, por lo tanto hay que reconocer ese asunto. En Mateo 19.6 se menciona el compromiso matrimonial como un pacto. No es lo mismo pacto que contrato. El contrato lo firman hombres y por eso es que lo terminan cuando quieren. En cambio, un pacto desde el punto de vista de Dios es algo que permanece, es algo que entre los hombres y Dios, y eso hay que respetarlo. En Hebreos 13.4 se ve la fidelidad en la vida conyugal, fidelidad, respeto a esa relación que uno ha establecido. En Efesios 5, volvemos a decir, se habla del amor y la responsabilidad en el matrimonio, deberes, funciones, responsabilidades también, cada uno en su debido lugar. Estamos ya en la base legal ahora, y en la base legal tocamos la Constitución Política del Estado, que en el artículo 62 reconoce el Estado a la familia como un núcleo muy importante, el núcleo de la sociedad, y por eso es que también promueve su fortalecimiento de alguna u otra forma. También se ve la ley 603 del Código de las Familias, que en el artículo 3 habla de las relaciones familiares que deben basarse en valores, en unidad y también en el beneficio que tiene que haber para los integrantes. En la ley 1161 también de la libertad religiosa, en el artículo 6, se menciona que las organizaciones religiosas tienen derecho a difundir su religión y a realizar actividades de formación como es lo que estamos realizando ahora. Vamos al capítulo 3 en el marco práctico, y aquí tocamos el diseño metodológico. Enfocamos cuantitativamente, hay un enfoque cuantitativo, porque se busca medir de manera numérica y también con estadísticas el efecto de la aplicación del manual, o sea, qué es lo que vamos a lograr con este enfoque y con este trabajo, con esta situación. Para eso también usamos el método deductivo a partir de conceptos de discipulado cristiano, principios bíblicos, y la teoría del compromiso de Johnson, que se analiza en su aplicación en la intención del compromiso matrimonial. En cuanto al tipo explicativo, se busca comprobar la influencia de la propuesta sobre la intención del compromiso matrimonial. Para esto se comparan resultados obtenidos antes y después de su aplicación.
En el diseño de la investigación se aplica o se va a aplicar esto, se aplica un diseño que le llamamos el pre-experimental, de un solo grupo con pre-test y post-test, o sea, una evaluación anterior a lo que está la gente, las parejas, y luego una evaluación posterior después de aplicar este manual. En cuanto a la población, se toman en cuenta 70 parejas casadas y no casadas, que son parte de la congregación, pero en la determinación de muestras se hace una subderivación, como se dice, se aplica el muestreo no probabilístico por conveniencia, y en este caso se escogen a 19 parejas que creemos están dispuestas, que tienen tiempo, que les interesa. Esas son las 19 parejas que, bueno, son seleccionadas de esta forma. En cuanto al método de recolección de datos, se ha usado esto que se llama encuesta, o se va a usar la encuesta para que se pueda saber el interés, la situación de las personas también. El instrumento de recolección de datos es un cuestionario o un inventario también de compromiso. En cuanto a la validación del instrumento, también fue sometido por autores originales a procesos de validación psicométrica. O sea, hay estudios, la verdad ahorita se me van de la cabeza los nombres, y en eso les pido mil disculpas. En cuanto al trabajo de campo, ya específicamente, hay 20 preguntas o 20 ítems que se mencionan en el documento, pero escogemos solo 3 en este caso. A ver, vamos a ver si son las más relevantes. La pregunta 2, que dice la afirmación: estoy dispuesto o dispuesta a enfrentar dificultades para conservar mi relación. Entonces, por los análisis que se ven en los resultados, un 11% dice casi siempre, un 10% dice nunca, un 26% casi nunca, y un 53%, que es la mayoría, dice a veces. Esto habla de dudas. Entonces, estos resultados evidencian dificultades en la disposición de las parejas para perseverar o para soportar o para persistir frente a los conflictos y dificultades en pareja. Este asunto es muy delicado porque mucha gente, como dicen, huyen, escapan de la responsabilidad, y precisamente me imagino que es por eso que responden de esta forma. Otra pregunta que escogimos es la pregunta número, a ver, déjeme ver, 9, que dice: considero importante formalizar la relación de pareja. O sea, estamos diciendo si están o conviviendo o están, no sé, si enamorando, noviando. ¿Qué piensan al respecto? A eso va la pregunta. Entonces, los resultados arrojan un 5% de personas que dicen a veces, o sea, como que la piensan. Un 21% dice nunca, un 32% dice casi nunca, y una gran mayoría, representada por el 42%, los resultados muestran debilidades en la disposición hacia esto de formalizar esto de la relación matrimonial en la iglesia. Ese es un también dato muy curioso. La otra pregunta seleccionada es la 16, dice: tengo metas y proyectos que deseo construir junto a mi pareja. Esto habla de metas, de proyectos, de desafíos, de emprendimientos, en fin. Y en los resultados se ven, el 5% habla de que dicen casi siempre, el 21% nunca, el 32% ahí menciona casi nunca, y el 42%, que es la gran mayoría, demuestra que hay una gran, o muestran debilidades en la proyección conjunta de la vida en pareja. Quiere decir que muchas parejas, la verdad, no planifican, no planean, no tienen metas, y por eso es como que están, como que son un barco a la deriva, no saben a dónde van. Bien, para terminar, en la conclusión del trabajo de campo, el análisis de esos resultados que hemos mencionado, resumiendo con 3 preguntas, nos permite identificar los problemas, ¿no?, relacionados precisamente con la limitada intención de permanecer juntos. Y se muestran los resultados, las debilidades de la consolidación, de la permanencia de lo que son las parejas. Luego también vemos la escasa proyección de vida, o sea, es como que no piensan qué viene para después, qué piensan hacer. O sea, hay un asunto muy delicado ahí, y prácticamente eso nos impulsa y evidencia que hay una necesidad realmente de trabajar en este punto,
de fortalecer aspectos para estabilizar y hacer que las parejas sean durables, permanezcan y hasta que la muerte los separe o algo de eso. Bien, creo que eso es todo, licenciados. Gracias y mil disculpas por los atoros. Muy bien, gracias, Pastor Marvin. Licenciada Caroline, ¿podría comenzar? Gracias, buenas tardes. Pastor Marvin, la consulta es, ¿cuál es el problema que motivó a que usted quiera hacer esta investigación? Lo que me ha impulsado a hacer esta investigación es que justamente vivimos en un medio, y esto no es solo con la iglesia, si en la iglesia pasan este asunto de convivencia, concubinatos, a veces hasta separaciones, etcétera. Prácticamente eso no sucede en la iglesia, sino me refiero a que eso ya viene de la misma sociedad, en las familias, en los hogares. O sea, cuando vienen a la iglesia, vienen así aquebrados, rotos. Entonces nosotros tenemos que tener formas, maneras de poder, ¿qué le digo?, ayudar que eso se arregle. O sea, alguna vez hemos hecho un matrimonio, como le llamamos, comunitario, entre varias. La primera vez, ¿hace cuánto? Hace, no sé, 15 años atrás, porque ahí vivimos una realidad interesante, que la mayoría no se casaban y vivieron, y tuvimos que dar un cursillo, un mes, dos, no sé cuánto, y hicimos un matrimonio que le dicen colectivo, grupal, eran como 15 o 14, no me acuerdo cuántas parejas. Entonces, ahora ya eso, por lo menos en nuestra iglesia ha disminuido ya porque, bueno, ya hemos hecho un parámetro, pero con la gente nueva hay que trabajar mucho porque vienen, se convierten, se acercan al Señor, y créame que se repite la historia de esas falencias. Ahora, obviamente eso tiene que ver con la cultura, ahora con el asunto de que es tan fácil ahora legalmente separar, ahora los divorcios se hacen a sola firma, como alguien dice. Antes era muy complicado, por eso nadie se animaba a divorciarse. Ahora es muy sencillo, la cultura, las mismas leyes ya apoyan todo eso, entonces como que la gente lo ve demasiado fácil, y por eso es para qué si nos vamos a separar más tarde o de aquí a un tiempo. Entonces esa situación nos empujó precisamente a trabajar con las personas, con las parejas, con las familias, y bueno, pues ahí estamos con el manual que estamos investigando, documentando y todo eso, y tenemos que perfeccionarlo, por supuesto. Bien, justamente le preguntaba esto porque hablaba de una falta de compromiso matrimonial, ¿no? Pero y hablaba también de parejas dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahora se entiende un poquito mejor ese problema, ¿no? Que es más común en un ámbito secular o fuera de la iglesia. En este sentido, para atender este problema, ¿qué es lo que usted ofrece? ¿Qué propone? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, como dice en la investigación que estamos efectuando, el preparar a las personas, convocarlas, luego prepararlas de acuerdo al manual, lo que indique, lo que esté establecido ahí, darles un tiempo de preparación, lo que llamamos nosotros discipular, pero específicamente a parejas. Estamos haciendo un poquito ya ese trabajo, pero nos falta ampliar. O sea, nos cuesta, como nosotros decíamos en el muestreo, cuesta que la gente quiera. A veces sienten cierto miedo, temor, o tal vez piensan que les vamos a investigar cosas, y la verdad, por eso es que hay una, ¿cómo se llama esa palabra que he dicho hace rato? ¿Cómo le dicen? Probabilísticamente. Entonces ese asunto a tener que ser así, y hay que ser pacientes. No todos quieren colaborar, no todos quieren participar. Entonces es un asunto realmente que hay que nomás ser paciente y tratar mucho con las personas. Vi que mencionó también que encontró un instrumento de recolección de datos. ¿De qué manera se hizo la validación de ese instrumento de recolección de datos? Porque según entiendo, no lo ha creado usted. Ya hay en la investigación que se hace, hay ¿qué le llaman esto? Un inventario de compromiso que lo han hecho varias personas, y otros lo han validado también. Entonces está en inglés, Commitment
Inventory o algo de eso. Y bueno, pues ahí hay varios autores que ya han establecido esa situación. Los autores han trabajado en eso y nosotros bueno, nos hemos basado en ese punto para que, bueno, tenga buen sustento en este caso. Bueno, eso es importante, ¿no? Para las investigaciones en general, además de usted, pastor, los demás compañeros, en algunos casos pueden encontrar instrumentos existentes, ¿no? Cuando se trabajan en áreas sociales o del área de psicología van a encontrar escalas o instrumentos existentes, instrumentos validados que pueden utilizar, y en caso de no encontrar, ahí sí pueden elaborar, crear uno siguiendo los procedimientos pertinentes, ¿no? de elaboración y de validación. Por otra parte, pastor, mi pregunta, no le voy a hacer observaciones en cuanto a formato y demás porque veo que está correcto, las normas APA, formatos, tablas, citas, bibliografías, autores y todo eso, y el contenido. Sí, también es el tema de con qué parejas está trabajando, casados, solteros, de novios, ¿cómo es esta situación de las parejas? En su título veo que dice parejas, no dice solteros, no dice de novios, no dice casados. Eso, por favor. Ya. Las parejas, bueno, se tienen que ver con, por ejemplo, pareja le llamamos a personas que ya están por ahí de novios, o inclusive de enamorados. Aquí no sé, pero en otros lugares hay ¿cómo se dice? Ya entiendo por qué muchos pastores en iglesias hacen que casi les impulsan, si se enteran que están de parejitas, les dicen, convocan a la familia, trae a tus papás, porque ellos saben que sí o sí van a terminar, no sé si digo la palabra fornicación, porque no tienen dominio propio, o sea, ustedes saben, la carne es débil. Entonces, por eso es que cuando hablamos de convocar y trabajar a parejas, también no estamos tocando solamente a casados o a casadas, sino a parejas de personas, de jóvenes que ya están tal vez en ese asunto de noviar, inclusive de noviar no hay problema, pero enamorar es otro drama, ¿no? Entonces hay que, sí o sí tenemos que prepararnos, saber a qué se están metiendo, a dónde van a terminar, qué va a pasar con ellos. O sea, ese es un punto que precisamente se refiere a eso, ¿no? No solo casados, no solo concubinados, sino también chicos, gente que está en tiempos de enamorados ya, o de noviazgo, que ya tienen permiso de sus padres y demás, solo tienen fecha para cuándo va a ser todo eso. Y los enamorados también, por eso les convocamos a todos, porque creo que todos van a llegar tarde o temprano a esta situación de matrimonio, y lo que se quiere es que realmente lleguen a matrimonio, pero como debe ser, o sea, como Dios manda, conforme a la Biblia, conforme a lo que tiene que ser, o sea, no lleguen, digamos, embarazados y solo por salvar o por el que dirán forman el matrimonio, pero al final a veces la gente piensa que hacerlo casar a una muchacha, a un chico que ya están en paquete, embarazados, y parece que fue una solución, pero vemos que no es. La mayor parte de las veces esa pareja que ha sido forzada, por decirlo así, terminan mal porque no han tenido preparación, no saben a qué se han metido, tienen inmadurez de carácter y muchas cosas. Eso hace que de repente pues se quiebren, y al final, aunque haya habido matrimonio de por medio legalmente, la verdad igual han quedado mal. Entonces ese es un punto muy delicado. Por eso digo, la preparación, el discipulado es súper importante para estos casos. Bien, gracias. Eso es todo por mi parte. Muy bien, gracias, pastor. Específicamente en lo que es la defensa, el énfasis, las pausas, aún se puede mejorar, pero sí estamos en el nivel adecuado, pastor. Pastor Marvin. Bien, está bastante claro, pero necesito saber lo siguiente, pastor. A ver, yéndome un poco al tema del muestreo, ¿cómo selecciona a sus participantes? Bueno, lo digo con respuestas mías o con respuestas del estudio. Ya, detalle importante, pastores que estén en la sala, no existe nuestra opinión,
ni en el documento ni en la defensa. Olvídense de su punto de vista o opinión. Cada respuesta, pastores, es en base a autores. Es así. ¿Qué dice el autor o qué dice el documento? Pero no hay, mi opinión, me parece, creo, en mi opinión, no existe eso, pastores. Bien, tengan mucho cuidado. No existe la defensa en primera persona. Todo es en tercera persona. Ustedes no existen, dicho de otra manera, en su defensa, ni en el documento. Por eso se les va a otorgar un título académico. Bien, porque ustedes no son autoridades, no son representantes dentro de este campo. Si les aprueban, bueno, ahora sí, tienen voz y voto. Pero mientras no se les dé ese título, ustedes no existen, pastores. Bien, así que, pastor, el documento o de acuerdo a los autores, ¿cuál es su respuesta? Bien, como le decía hace rato a la licenciada Caroline, habíamos tocado el tema de lo que le llamamos lo que se llama el inventario de compromiso, que lo hicieron con los autores, que inclusive está validado ahora perdón que se me vayan los nombrecitos, pero son difíciles, y esos son varios autores que ya han validado, y en base a esas investigaciones que, bueno, hay un respaldo también. Sí, pero ¿cómo? Haciendo en este caso un cuestionario. En este caso haciendo un cuestionario, preguntas que hemos tenido que hacer para... Pastor, ¿cómo seleccionó a sus participantes? ¿Qué procedimiento siguió, pastor? ¿Cómo seleccionó a sus participantes? ¿Por qué ellos y no otros? A ver, yo tengo que hablar de acuerdo al documento, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es, para este muestreo, a ver, se ha seleccionado las personas que, a ver, yo dije hace un rato, con disponibilidad, que te demuestren interés, porque de las 70 o más personas o parejas que había, no todos estaban interesados, no todos disponían de tiempo. Entonces ahí se ha tenido que seleccionar para que sean parte del muestreo, o sea, dividir o achicar o, ¿qué le digo?, reducir la cantidad de personas para que así, con los más dispuestos, participar. Y luego de esto ya explicarles a qué íbamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a trabajar y todo eso. Esa es mi respuesta, Liz. Yo quiero estar en su lugar. ¿Qué pasos debo seguir para seleccionar a su grupo? Bien. O si quiero un poco más técnico, ¿qué técnica utilizó para seleccionar a su grupo de participantes? Es que no se me ocurre a mí, digamos, no es bajo mi propio criterio. Debe haber algún procedimiento, algún nombre para seleccionar el grupo. El muestreo no probabilístico que mencioné hace un rato, que no lo pude decir bien, por conveniencia, o sea, ese muestreo creo que es el que hemos usado, si es que a eso se refiere. Bueno, ya estamos por un buen camino, pastor. Bien, es que no necesito saber su opinión, como le digo, en este momento. Es que no tenían tiempo, no tenemos ser técnicos, pastor, ahí. Se empleó un muestreo no probabilístico. Sí. Por conveniencia. Punto. Bien. Es así, pastor.
base a esa respuesta, pastor, en base a esa respuesta, ¿de cuántas personas conforman su población? 70 parejas, las iniciales, pero en el muestreo ya hemos reducido a 19 aproximadamente. 19. Pero ¿por qué 19 y no 35? Que es justamente un aula funcional. Ya, le digo porque las personas que convocamos, no todas, ya le he dicho otra vez, no disponen del tiempo. Y hay otros asuntos también que hacen que se desmarquen ellos. Entonces nosotros tuvimos que seleccionar, o sea, inclusive hablar personalmente con ellos, hacerles entender y luego comprometerles a participar. Y bueno, se llegó a esa situación. Si hubiésemos querido 35, como usted dice, no hubiésemos llegado. Nos hubiese gustado que los 70 posibles nos conviene a nosotros para que puedan todos ser beneficiados, pero aunque hubiese el deseo, lastimosamente muchos no tienen tiempo y bueno, pues son otros asuntos ya que los desmarcan. Así es, licenciado. Muy bien. Entonces, pastor, necesito que sean más técnicos sus respuestas. Bueno. Si usted busca justamente trabaja desde su vocabulario, pastor, 1, el tiempo no le va a alcanzar. Bien. 2, entre más términos utilices, más se extienda en sus palabras, en la respuesta, el tribunal ya está preparando otra pregunta o va a buscar una pregunta dentro de su respuesta. Por eso, ser técnicos, pastor, 1, ahorra tiempo, y 2, al tribunal le quita herramientas para seguir preguntando. Por eso necesitamos ser técnicos. Nunca mencione en primera persona, trate de practicar ese punto. Bien. De esa manera los desarma, pastor. Por eso es un poco mi insistencia. Incomoda, claro que incomoda, pastor. Que me insistan en el mismo punto. Y se insiste, pastor, porque la respuesta no es técnica. Por eso se le insiste en la misma pregunta. Pastor, ¿bien? Bueno, gracias. No voy a poner excusas al respecto porque usted tiene mucha razón. Estamos muy habituados al lenguaje coloquial y realmente hay que entrar al asunto académico. Y hemos hablado de eso con la Liz, con nuestra tutora, porque la verdad estamos muy, no digo mal, ¿no? Muy acostumbrados a ese asunto. Gracias, Liz, por la aclaración. Sí. Mire, le voy a dar un ejemplo y con esto cerramos, pastor. Imagine que viene una persona, bien, tiene influencias y dice, ¿sabe qué? Hoy voy a predicar yo. Bien. Así. Y la iglesia le permite. A ver, usted tenía que predicar, ahora va a ser revelado por esta persona, que es un desconocido. Bien. Y empieza a hablar de su vida, pastor. Es el momento del púlpito, de la prédica. Y empieza a hablar de su vida. Cómo fueron sus inicios, cómo está hoy, cómo se siente, y etcétera. Usted, pastor, sabe de que eso es totalmente incómodo. Yo no vine a escuchar, en cualquier iglesia, yo no vine a escuchar cómo se siente el pastor. Yo vine a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice todo. ¿Entiende? El respeto que se tiene al púlpito es justamente desde ese punto. Y lo mismo pasa con la defensa. No vinieron a escuchar la opinión de este sujeto. Quieren saber qué dice este documento. ¿Comprende, pastor Marvin? Ajá, sí. Entiendo lo que es. Bien. Así está la situación. Bien. Es un desconocido. Y usted va a ser un desconocido delante del tribunal. No lo conocen. No saben su trayectoria. No lo vinieron a escuchar a usted, bien, específicamente, sino quieren saber de qué trata este proyecto. Ustedes sencillamente
¿cómo se puede decir? No diría expositor, sino el representante legal de este proyecto. Bien, así funciona. Si usted habla algo que no está dentro del proyecto, del documento, acaba de rebajarse puntos. Así funciona. Bien, así que pastor, más ensayo, sí.